Para poder entender la anatomía y la descripción anatómica del globo ocular, primero debemos saber dónde están situados, ¿bien? Y para eso debemos describir en detalle lo que es la cavidad orbitaria. Las cavidades orbitarias, también se llaman fosas orbitarias, básicamente lo dice la palabra, son cavidades ubicadas entre el cráneo y la cara, más precisamente ubicadas en el viscerocráneo, a ambos lados de la línea media. Es una fosa que va a alojar al globo ocular y sus anexos. Bien, los anexos son, como se pueden ver en esta imagen, los músculos extrínsecos del ojo, la glándula lagrimal, el saco lagrimal, etcétera, etcétera. Bien, va a haber también un tejido adiposo protegiendo al globo ocular, que acá no está representado, pero sí, imagínense ustedes que si el globo ocular, entre comillas, estuviera suelto así como está acá, en una cavidad ósea, posiblemente los movimientos bruscos de la cabeza generarían que el globo ocular golpee contra los bordes óseos de esta fosa o cavidad orbitaria, produciendo así lesiones. Entonces, de una manera para amortiguar eso, en la fosa orbitaria, en los espacios que no son ocupados ni por el globo ocular ni por sus anexos, existe tejido adiposo, bien, grasa, que sirve como si fuese un colchón para poder amortiguar lo que ya les comenté. Bueno, recuerden que son dos cavidades, bien, porque tenemos dos globos oculares, y esas cavidades nosotros las vamos a poder describir anatómicamente dándole una analogía con una pirámide de base cuadrangular. Bien, se dice que las fosas o cavidades orbitarias tienen forma de pirámide de base cuadrangular, es decir, va a tener una base, un vértice y cuatro caras con cuatro bordes. Bien, acá estarían representados los bordes y acá las caras. Empezando por la descripción de la base de esta cavidad orbitaria, podemos observar el borde superior de la base de la cavidad orbitaria, bien, que está representado por el arco orbitario delimitado por el hueso frontal, bien, la unión de su porción vertical que viene acá con su porción horizontal, que es esta, la que se está viendo acá. Acá en línea punteada negra se está marcando lo que es el borde superior de la base de la cavidad orbitaria. Si vemos en esta imagen, en el extremo, en el tercio interno, esto es interno, esto es externo, en el tercio interno del borde superior de la base de la cavidad orbitaria podemos encontrar un orificio que se denomina orificio supraorbitario. Bien, el orificio supraorbitario permite el pasaje de una vena, una arteria y un nervio. Las venas y las arterias son las supraorbitarias, bien, vena supraorbitaria, arteria supraorbitaria, y el nervio que está pasando por allí es la rama frontal del nervio oftálmico del trigémino. Bien, si recordamos, el trigémino tiene tres ramas, B1, B2 y B3, donde B1 también se llama oftálmico, y ese B1 a su vez se subdivide en tres ramas: el frontal, el lagrimal y el nasal, y ese nasal se subdivide en nasal interno y nasal externo. Bien, el nasal interno muchas veces también se llama naso ciliar. ¿Por qué les comento esto? Porque vamos a ver que a medida de que vayamos viendo los diferentes temas de la clase de hoy, voy a nombrar mucho a lo que es la rama oftálmica, principalmente al naso ciliar, etc., porque le llevan la inervación tanto sensitiva como también motora en algunos casos a diferentes estructuras del globo ocular o anexos también. Por lo tanto, es bueno tenerlo fresco. Además de este arco supraorbitario del hueso frontal, podemos encontrar también la apófisis externa del hueso frontal y la apófisis interna del hueso frontal. Y vamos a poner un color para que se vea. Acá estaría la apófisis externa del frontal y acá estaría la apófisis interna del frontal. Y todo esto es el arco supraorbitario
o también borde supraorbitario o borde supraciliar. También son todos sinónimos que se le dan a este borde superior de la base de esta cavidad orbitaria. Si vamos al borde inferointerno de la base de la cavidad orbitaria, está representado por la rama ascendente del maxilar superior y todo el borde superior de la rama horizontal del maxilar superior. Y si vamos al borde ínfero-externo, está representado por la rama horizontal del hueso cigomático o hueso malar y la rama ascendente de este último hueso, ¿bien? Del hueso malar. Y esto es la apófisis frontal del hueso malar. Entonces, el borde ínfero-externo de la base de la cavidad orbitaria está representado por la rama horizontal del cigomático, la rama ascendente del cigomático, más la apófisis frontal del cigomático. No la apófisis frontal de la apófisis externa del frontal. Bien, esta es apófisis frontal del hueso cigomático. Si vamos a lo que es el vértice, vamos a ver que se encuentra en un punto más posterior de la cavidad orbitaria, que corresponde, fíjense, a la región más interna de la hendidura esfenoidal. Esto que vemos acá es la hendidura esfenoidal, esto es externo y esto es interno. Entonces, la región más interna de la hendidura esfenoidal, allí se encuentra el vértice de la fosa orbitaria o cavidad orbitaria, u órbita también se le puede llamar. ¿Qué encontramos allí en el vértice? Vamos a encontrar que existe un tubérculo óseo, bien que presta inserción para 5 de los 6 músculos extrínsecos del ojo y que van a determinar una estructura llamada anillo tendinoso de Sinn. Entonces, ese anillo tendinoso de Sinn no es más que la inserción de 5 de los 6 músculos extrínsecos del ojo que se están insertando, valga la redundancia, en el vértice de la cavidad orbitaria. ¿Cuáles son esos 5 músculos que se insertan formándome el anillo de Sinn? Son los siguientes. Tenemos al recto superior, que está acá arriba, al recto inferior, recto interno, recto externo y oblicuo superior. Bien, el otro músculo que se observa acá es el músculo elevador del párpado, pero no está formando parte del anillo tendinoso de Sinn. Bien, ¿qué importancia tiene este anillo tendinoso de Sinn? Lo siguiente, fíjense que a este nivel yo estoy encontrando lo que se denomina conducto óptico, ¿bien? Es un agujero de la base de cráneo, y acá la hendidura esfenoidal, que también es un agujero de base de cráneo. Ese anillo de Sinn, formado por los tendones de estos 5 músculos que mencioné, lo que hacen es, vulgarmente hablando, me compartimentaliza a la hendidura esfenoidal. Bien, o sea, me lo divide en 2 compartimentos. Fíjense que acá quedó bastante separados unos elementos de otros. Y entonces me dividen así, de esta forma, a los elementos que pasan por dentro del anillo de Sinn y los que pasan por fuera del anillo de Sinn, siempre haciendo referencia a la hendidura esfenoidal. Bien, los elementos que pasan por dentro del anillo de Sinn, o sea, por la hendidura esfenoidal, pero por dentro del anillo de Sinn, son las ramas superior e inferior de lo que es el tercer par craneal u oculomotor, el nervio nasociliar y el sexto par craneal o abducens. Bien, entonces pasa por la hendidura esfenoidal, por dentro del anillo de Sinn, el tercer par craneal con sus 2 ramos, superior e inferior, el nervio nasociliar y lo que es el sexto par craneal o nervio abducens. Por fuera del anillo de Sinn, pero siempre hablando de la hendidura esfenoidal, sé que estoy un poco repetitivo, pero para que no se pierdan, pasa el cuarto par craneal, que es el patético, o también llamado troclear, pasa también lo que es el nervio frontal y el nervio lagrimal. Frontal, lagrimal y nasociliar son las 3 ramas del nervio B1 u oftálmico del trigémino.
Y acá tenemos el conducto óptico, que también está delimitado dentro del anillo de zinc, pero obviamente ya esto es otro agujero de base cráneo diferente al nivel esfenoidal, donde se encuentra el nervio óptico y la arteria oftálmica. Si vamos a la descripción de las paredes o las caras de la cavidad orbitaria de esta pirámide de base cuadrangular, vamos a encontrar que en la cara superior está formado por la fosa orbitaria, bien, o cavidad orbitaria, que estaría representado por la cara inferior de la porción horizontal del hueso frontal, que es todo esto naranja que está pintado acá, y también está formado por el ala menor del esfenoides. Bien, esto es ala menor, esto es ala mayor. Entonces la cara superior está formada por la fosa orbitaria de la porción horizontal del hueso frontal, que es todo esto, más el ala menor del esfenoides. Si vamos a la cara inferior, que está acá delimitada en esta línea de puntos, está formado por dos huesos, que es la apófisis palatina del maxilar superior, que estaría representando todo esto verde que se encuentra acá. Todo esto se llama apófisis palatina del maxilar superior, o también se llama porción horizontal, pero es mejor decir la apófisis palatina. Y acá este pequeño hueso triangular violáceo que se ve acá, que en realidad es una pequeña porción de un hueso más grande que se encuentra por debajo, es la apófisis orbitaria del hueso palatino. Bien, esto violetita que está acá, entonces es una pequeña porción del hueso palatino. Esta pequeña porción, como forma parte de la pared inferior de la cavidad orbitaria, se le llama apófisis orbitaria del palatino. Si vamos a la cara interna, lo que hacemos es hacemos un corte y la miramos desde afuera, ¿bien? Vendría a estar representando todo esto, para que se pueda entender la imagen. Fíjense que esto es el hueso propio de la nariz, o sea que acá estaría la nariz, nosotros estamos mirando de una vista lateral. Vamos a ver que los huesos que forman la pared interna, o la cara interna de la cavidad orbitaria, son de adelante hacia atrás una pequeña porción de la rama ascendente del maxilar superior, que estaría acá representado en verde. Este hueso rosa que se observa acá, o rosa violáceo, es el hueso unguis, o también se llama hueso nasal. Es un hueso particular que se encuentra solamente acá, en la cavidad orbitaria. Todo esto en azul que estamos representando acá viene a estar dado por la lámina perpendicular del etmoides. Bien, recuerden, y fíjense que acá en azul tienen la apófisis cristalis. Recuerden que la porción vertical del etmoides está dividida por la porción horizontal en dos partes, una apófisis cristalis y una lámina perpendicular. Bueno, en este caso en azul se encuentra la lámina perpendicular del etmoides, y más hacia posterior encontramos al cuerpo del esfenoide, bien, que está formando parte también de la cara interna. Algo importante de remarcar es lo siguiente: en la cara inferior se encuentra este conducto, bien, que se observa acá, que en realidad esto es un conducto, luego se forma en un canal y termina en un orificio. El conducto se llama conducto infraorbitario, en realidad esto es un canal infraorbitario, después se llama conducto infraorbitario porque ya tiene paredes y un techo, en cambio acá no tiene techo. Esa es la diferencia entre un canal y un conducto, y luego termina como orificio infraorbitario. ¿Qué pasa por acá? Muy similar a lo que pasaba acá. Esto era el conducto o orificio supraorbitario, este es el orificio infraorbitario. Por acá va a pasar una vena y una arteria, que se llaman venas y arterias infraorbitarias, y un nervio, que es el nervio infraorbitario, bien, rama del trigémino. Si vamos a la pared interna, acá estaríamos encontrando también un canal que se llama canal lácrimo-muconasal, que hace referencia a las vías excretoras lagrimales. Bien, en realidad acá existe un saco lagrimal, fíjense, si lo vemos desde adelante a la órbita, a este nivel, en la región más externa de la cavidad orbitaria, se encontraría la fosita lagrimal, donde se está ubicando la glándula lagrimal. Y a este nivel, en la región más interna, correspondiente al canal lácrimo-muconasal, se encuentra el saco, bien, lagrimal. Bueno, desde allí esto se comunica con las fosas nasales. Si vamos a la pared o cara externa de la cavidad orbitaria,
vamos a ver que está formado de adelante hacia atrás por una pequeña porción de la rama horizontal del cigomático o hueso malar. Luego se proyecta también con la rama ascendente de este mismo hueso cigomático, y luego está formado por gran parte del ala mayor del esfenoides. Bien, esto en amarillo que está acá. Y acá en negro está delimitado toda la pared externa. Entonces repito, parte de la porción horizontal, la rama ascendente y el ala mayor del esfenoides forman la pared o la cara externa de la cavidad orbitaria. Si vamos a la descripción de los bordes, bien, ya hablamos de la base, hablamos del vértice y hablamos de las caras, nos faltan los bordes. Va a presentar 4 bordes, 2 superiores y 2 inferiores. Uno superoexterno, otro superinterno y un inferoexterno y otro inferointerno. Si vamos al borde superoexterno, bien, estaría representado por la sutura entre el ala mayor del esfenoides y la fosa orbitaria de la porción horizontal del hueso frontal, bien, e involucra el borde superexterno, involucra a lo que es la región más externa de la hendidura esfenoidal. Si vamos al borde superointerno, de adelante hacia atrás, está representado por la sutura entre el frontal y la rama ascendente del maxilar superior. Luego está representado por la sutura entre el hueso unguis y el frontal. Y también tenemos a la sutura entre el hueso frontal y lo que es la lámina perpendicular del hueso etmoides. Fíjense, saco esto. Fíjense que acá hay 2 orificios que son tomados por el borde superinterno, y este otro orificio también pertenece al borde superinterno. Bien, este orificio es el conducto óptico, bien, ya lo nombré, pasa el nervio óptico y la arteria oftálmica, y estos dos son los orificios etmoidales, orificio etmoidal posterior, orificio etmoidal anterior y orificio etmoidal posterior. Por el orificio etmoidal anterior pasa la arteria etmoidal anterior, acompañando al nervio nasociliar, bien, o nasal interno. Mientras que por el orificio etmoidal posterior está pasando las arterias, algunos ramos arteriales que no tienen mucha importancia, y un nervio accesorio que es el nervio de Luschka. Si vamos a los bordes inferiores, tenemos al borde inferointerno, que de adelante hacia atrás está representado por la sutura entre, acuérdense, la apófisis palatina del maxilar superior y unguis, lámina perpendicular al etmoides y el palatino. Y el borde inferoexterno estaría representado por la sutura que se establece entre lo que es la apófisis palatina del maxilar superior y la mayor del esfenoides, y también estaría tomando acá, a este nivel, la sutura que se establece entre el maxilar superior y el cigomático. El borde inferoexterno toma a este conducto, o este orificio mejor dicho, que se llama fisura orbitaria inferior. ¿Por qué se le llama fisura orbitaria inferior? Porque a esta, llamada hendidura esfenoidal, también se le suele llamar fisura orbitaria superior, porque esta está arriba y esta está abajo. Bien, la fisura orbitaria inferior, sin entrar en tanto detalle anatómico, me comunica la cavidad orbitaria con la fosa pterigomaxilar. Bien, es una fosa bastante complicada, bastante compleja en cuanto a su anatomía, pero bueno, más o menos ya tienen que empezar a conocerla.